Hoy es jueves, 5 de marzo de 2026. Son exactamente las 8:17 de la tarde. Y bueno, es una escena sumamente familiar para cualquiera. Se llega a casa después de una jornada de trabajo absolutamente agotadora. Se tiran las llaves sobre la mesa. Exacto, llaves a la mesa, el cuerpo directo al sofá. No hay ganas de cocinar, ni de broma. Tampoco hay energía para arreglarse y salir a un restaurante, así que con un movimiento casi instintivo, automático, el pulgar abre una aplicación en el móvil y se pide una hamburguesa doble, con una buena ración de patatas fritas, por supuesto. Y en la pantalla aparece enseguida ese mensaje tan reconfortante. Envío gratis. El pedido llegará en 32 minutos. Tal cual. Parece el acto de consumo más simple y inofensivo del mundo. Un par de toques rápidos en el cristal del teléfono y la cena está resuelta. Pero la realidad, y de esto va nuestra exploración de hoy, es que ese pequeñísimo gesto acaba de encender los motores de una maquinaria económica verdaderamente colosal. Y es una maquinaria que está diseñada precisamente para pasar desapercibida. En nuestra inmersión en los datos de hoy nos basamos en un documento fascinante titulado El capitalismo del algoritmo. La misión de este análisis a fondo es entender cómo ese simple pedido de comida a domicilio encapsula la mayor transformación económica de nuestro siglo. Porque, a ver, al pensar en ese proceso, la mente suele imaginar a tres actores principales: la persona que tiene hambre y hace el pedido, el restaurante que enciende la plancha para hacer esa hamburguesa y el repartidor que recorre la ciudad en su moto. Claro, ese es el esquema de toda la vida. Comprador, vendedor y transportista. Un modelo que lleva funcionando, siglos. Pero el texto rompe esa ilusión de golpe. Nos revela que hay un cuarto actor. Un actor invisible que toma cientos, miles de decisiones en milisegundos. Hablamos del algoritmo. No descansa. No tiene una oficina física con un horario. Y sin embargo, en esos escasos segundos antes de que aparezca el tiempo estimado de entrega en el móvil, ese software ya ha tomado el control. Ya ha elegido al repartidor idóneo para ese viaje. Ha calculado la ruta más eficiente esquivando calles cortadas. Ha estimado el tiempo de preparación en las cocinas basándose en un montón de datos históricos. Y hasta ha predicho el tráfico exacto de esa zona concreta a esa hora. Vale, vamos a desgranar esto porque el salto evolutivo es inmenso. Históricamente, la economía era muy fácil de visualizar. Una panadería compra harina, usa un horno, hace pan y lo vende en su mostrador. O una fábrica ensambla coches y los comercializa. Eso es la economía industrial pura. Ser dueño de los medios de producción y vender algo completamente tangible. Pero de repente nos encontramos con esta economía de plataformas. Empresas gigantescas que curiosamente no fabrican absolutamente nada. Nada de nada. No cocinan las hamburguesas, no son dueñas de las motocicletas que reparten, y si hablamos de otras plataformas, no construyen hoteles ni compran flotas de taxis. Lo que construyen, y aquí radica su inmenso poder según el texto, es el punto de encuentro. Han centralizado mercados que antes estaban completamente fragmentados. Y para entender eso, el documento pone muchísimo énfasis en la lógica del efecto de red. Es un círculo que se alimenta a sí mismo sin parar. Si una plataforma logra que millones de usuarios abran su aplicación buscando comida, los restaurantes sencillamente no tienen más remedio que estar ahí. Es cuestión de supervivencia. Y a la inversa, si todos los restaurantes de la ciudad ofrecen sus menús en esa aplicación, más usuarios se registrarán para tener opciones. Quien controla ese punto de encuentro al final tiene el monopolio absoluto de la atención. O sea, actúan como los dueños de la única puerta de entrada a la plaza del pueblo. Si alguien quiere vender en la plaza, tiene que pasar por su puerta. Totalmente. Y aquí entra otra figura fascinante de la que habla la fuente, el concepto del gerente invisible. Porque en este nuevo modelo laboral no hay un supervisor de carne y hueso. No hay nadie con corbata paseando por un almacén con un cronómetro en la mano, claro. No hace falta. Toda la coordinación recae en el software. Es el algoritmo quien asigna el trabajo basándose en una cantidad de variables espaciales y temporales que, un cerebro humano tardaría horas en procesar. Lo que nos lleva a analizar una paradoja muy, muy interesante sobre las condiciones laborales actuales. Es súper habitual escuchar esa frase de "no tengo jefe" en este sector de los repartos. Y desde un punto de vista físico o tradicional, pues es cierto. Nadie obliga al trabajador a fichar a las 9 de la mañana en una oficina o en una fábrica.
Hay una sensación real de autonomía. La aplicación del móvil se puede encender o apagar a voluntad. Suena idílico sobre el papel. Libertad total de horarios. Pero la supervisión no se ha esfumado por arte de magia. Ha mutado. Porque si no hay un jefe físico organizando los turnos, cabe preguntarse cómo se asegura la plataforma de que habrá suficientes repartidores disponibles, digamos, a las 10 de la noche un viernes bajo una tormenta monumental. A través de una gestión algorítmica implacable. El gerente invisible evalúa continuamente y reacciona en tiempo real, sin descanso. El sistema sabe perfectamente cuánto tarda un trabajador en aceptar una orden desde que suena el aviso. Sabe a qué velocidad media se desplaza por la ciudad. Conoce perfectamente qué calificación le ha dado el cliente final al entregar la bolsa. Y con todos esos datos masivos, diseña incentivos al instante. Si llueve a cántaros y hay un pico repentino de demanda de hamburguesas y pizzas, el algoritmo detecta la escasez de mano de obra en las calles. Y lanza bonos. O activa tarifas dinámicas automáticamente. Manipula la oferta de trabajadores usando el precio como un estímulo inmediato para que más gente encienda la aplicación. Y claro, me imagino que no todos son estímulos positivos. También habrá un sistema de penalizaciones, aunque estén más ocultas. Pues sí. El documento detalla exactamente cómo funciona esa presión sin necesidad de emitir ni una sola orden verbal. Si un trabajador rechaza varios pedidos seguidos porque la zona de entrega está muy lejos o sencillamente es una zona poco segura por la noche, el algoritmo toma nota. Esa cuenta pierde prioridad frente a las demás. Exacto. En los siguientes días, el sistema le asignará los pedidos menos rentables o le hará esperar mucho más tiempo entre un encargo y otro. Así que la supervisión, en efecto, muta por completo. Pasa de ser una orden directa y clara de un superior a ser un condicionamiento de la conducta a través de métricas y algoritmos. Es una forma de, digamos, libertad condicional muy sofisticada. Y esto me lleva a una gran duda. Es casi el misterio financiero de toda esta infraestructura. Porque si estas empresas procesan millones de pedidos diarios a nivel global, en cientos de ciudades, y actúan como un embudo gigante, quedándose con una comisión de cada transacción, ¿cómo es matemáticamente posible que muchas de ellas lleven años y años declarando pérdidas millonarias? Es una pregunta que se hace muchísima gente. A ver, es que no me cuadra que el negocio de intermediar a esa escala sea ruinoso. Es que no es ruinoso en absoluto. El autor del texto nos invita a seguir el rastro del dinero para desmontar de una vez por todas ese mito. En la superficie, parece que el dinero fluye directamente del cliente al restaurante y que la plataforma solo facilita el pago. Como una simple pasarela de cobro. Pero el modelo real es un modelo de pura extracción. El sistema capturó una fracción constante de millones y millones de microtransacciones diarias. Un 3, un 10, un 15 o hasta un 30% de comisión, en algunos casos, según las fuentes. Un peaje obligatorio por usar esa puerta de la plaza del pueblo que mencionábamos antes. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué declaran pérdidas en sus balances anuales? Porque no pierden dinero por ineficiencia. Durante años han estado invirtiendo masivamente, quemando capital de riesgo a un ritmo frenético, para construir un monopolio inexpugnable. Subsidios enormes, los famosos envíos gratis de los primeros años, cupones de descuento constantes, marketing súper agresivo en marquesinas y televisión. Todo esto se hace con un único fin en mente: consolidar el control absoluto sobre la atención de los usuarios, sobre los datos que generan y sobre la propia infraestructura digital de la ciudad. Hasta que ahogan a cualquier competidor local más pequeño y se vuelven, a efectos prácticos, la única opción viable. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque fíjate que la geografía, tal y como la conocíamos, desaparece por completo. Es un cambio de paradigma total. Antes, un restaurante competía por tener el mejor local físico en la calle más transitada de la ciudad, ¿verdad? Un buen escaparate, un letrero luminoso. La visibilidad dependía del mundo de los ladrillos y el asfalto. Pero el texto señala muy bien que ese mercado entero, esa calle principal, se ha encogido hasta caber en la pantalla de un teléfono móvil de 6 pulgadas. El mercado físico ha sido engullido por el escaparate digital. Y esto transforma a la plataforma de turno en una especie de gobierno silencioso. Es una analogía muy potente. No legislan en un parlamento, claro, pero tienen un poder ejecutivo verdaderamente brutal sobre la economía local. Si el algoritmo hace un ajuste interno, un cambio opaco en su código,
y decide no mostrar un restaurante específico en los primeros resultados de búsqueda al abrir la aplicación, A efectos prácticos, ese negocio deja de existir para una inmensa mayoría de la población de esa ciudad. Se vuelve completamente invisible. o sea que deciden quién prospera y quién se va directo a la quiebra mediante simples líneas de código. Han pasado de ser un mero catálogo digital de comida a ser los dueños absolutos del terreno de juego. Los dueños del terreno y los árbitros del partido simultáneamente. Y fíjate, no se detienen en organizar a los que venden la comida. Hay otra capa más. Sí, la parte más profunda de esta inmersión es cómo las plataformas moldean activamente a quienes compran, a quienes usan la aplicación desde el sofá. En un comercio tradicional, el vendedor abría la persiana por la mañana y esperaba pacientemente a que la clientela sintiera la necesidad de entrar. Estas plataformas, en cambio, son proactivas. Salen a cazar la demanda modificando el comportamiento a gran escala. Lo fascinante aquí es que el documento habla sin tapujos de la economía de los hábitos. O sea, el objetivo final no es que alguien pida una hamburguesa esta noche de forma aislada. El objetivo de la empresa es que la decisión de pedir comida a través de su sistema se vuelva una rutina. Un acto reflejo, automático, casi instintivo ante el menor síntoma de cansancio o hambre. Y para lograr ese hábito tan arraigado, el primer paso táctico de estas empresas es reducir la fricción al mínimo absoluto. El documento nos da ejemplos muy claros que, estoy segura, resultan familiares para quien nos escucha. Direcciones preguardadas del domicilio o del trabajo. Métodos de pago vinculados con la tarjeta ya memorizada. Botones de compra rápida o de repetir el último pedido. Todo en la interfaz gráfica está meticulosamente diseñado para que entre el pensamiento fugaz de «uy, tengo hambre» y el pago final pasen apenas 3 o 4 segundos. Deja poquísimo margen temporal para la duda, para pensar si es un gasto necesario o para el arrepentimiento. Y luego está el tema de las notificaciones. Esas alertas estratégicas que saltan en la pantalla de bloqueo. El texto menciona ese momento tan específico donde el móvil se ilumina, vibra y muestra un mensaje. Tu restaurante favorito tiene un 30% de descuento solo hoy o solo durante la próxima hora. Y resulta que esa alerta llega justo, pero justo media hora antes de que estadísticamente a esa persona concreta le entre la pereza de cocinar la cena. No es magia, para nada. Ni es una feliz coincidencia, es un cálculo milimétrico basado en el activo definitivo de esta era, el rastro digital. Cada vez que alguien duda antes de pulsar un botón de compra, cada búsqueda de comida ultraprocesada a altas horas de la madrugada, cada pedido que se cancela en el último momento, todo eso deja una huella inmensa en los servidores. Las plataformas operan como auténticos laboratorios de economía conductual en tiempo real. Cuantos más datos absorben y procesan de millones de usuarios, mejor y más rápido predicen sus reacciones futuras. Entender y anticipar esos patrones psicológicos otorga una ventaja competitiva, un poder económico que ninguna corporación industrial del siglo XX llegó siquiera a soñar. Son literalmente máquinas de aprendizaje económico que se van afinando minuto a minuto con cada interacción humana. Es que es apabullante. Pero, a ver, llegados a este punto de la exploración de hoy, el documento nos depara un giro argumental que cambia por completo la perspectiva de todo lo que estamos hablando. Un giro muy necesario. Porque hasta ahora, toda esta teoría de la ventaja de datos suena muy académica, muy de reuniones en Silicon Valley, de salas de juntas acristaladas y pizarras llenas de diagramas de flujo y proyecciones de ingresos. Así es, y aquí reside el gran valor diferencial de esta fuente en particular. El autor del ensayo revela en el epílogo un detalle impactante. No escribió este documento desde el confort de un despacho universitario. No es un teórico aislado del mundo. ¿Qué va? Durante 8 años, entre 2018 y 2026, trabajó como repartidor conduciendo una motocicleta para la aplicación Rappi en varias de las ciudades más grandes y caóticas de América Latina. 8 años en el asfalto. Madre mía. Eso dota a todo el análisis de una profundidad empírica brutal. No es alguien teorizando sobre algoritmos desde fuera, es alguien que ha vivido el peso de esos algoritmos sobre sus propios hombros. Y el texto contrasta maravillosamente la frialdad estéril de las líneas de código con la cruda realidad física de la calle. El autor narra situaciones empíricas muy específicas. Situaciones que rompen esa ilusión de asepsia tecnológica. Imagina un escenario real. Un repartidor va en su motocicleta. De repente empieza a diluviar, una tormenta intensa, y la aplicación, ajena al clima, le lanza una alerta de pedido.
Un pitido constante en el móvil enganchado al manillar. Exacto. Si lo acepta, tiene que desplazarse a una zona de la ciudad que todos los locales saben que es peligrosa, con mala iluminación, el asfalto completamente resbaladizo y todo por una tarifa mínima base. ¿Y si decide rechazarlo por pura seguridad personal? El algoritmo no procesa el miedo humano, no entiende de tormentas ni de riesgos físicos. El software solo registra un evento binario. Pedido rechazado. Y como explicábamos en la primera parte, el gerente invisible castiga esa acción bajando inmediatamente la tasa de aceptación del trabajador. Lo que impactará de forma directa en sus ingresos de los días siguientes porque recibirá peores pedidos. Completamente empapado por la lluvia, sabiendo que una aplicación sin rostro y sin un gramo de empatía estaba reorganizando su sustento económico y el pulso de toda la ciudad. Sin pedir permiso a ninguna autoridad gubernamental y sin ofrecer ninguna vía de apelación real para el trabajador. Es la alta teoría económica chocando a 200 por hora contra el asfalto del mundo físico. Ver cómo un ligerísimo ajuste en los servidores de una corporación situada a miles de kilómetros de distancia se traduce al segundo en un repartidor jugándose el tipo en un cruce peligroso para no perder su calificación de excelencia. Esa tensión, esa enorme desconexión entre el software perfecto y la calle imperfecta es insostenible a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Porque esa presión acumulada conecta de lleno con los últimos capítulos del texto. Se señala de forma muy clara que este modelo extractivo se enfrenta hoy a un punto de inflexión supercrítico. Las plataformas, que durante casi una década parecieron entidades intocables, destinadas a devorar todos los sectores de la economía, se están topando con muros muy reales. Por un lado, el grifo del capital de riesgo infinito se ha cerrado bastante. Los grandes inversores ahora exigen ver beneficios netos tras años y años de subsidiar el crecimiento artificial. Se acaba la fiesta del crecimiento a cualquier coste. Y por otro lado, los reguladores y los gobiernos por fin están interviniendo para exigir derechos laborales básicos y para proteger la privacidad de los datos de los ciudadanos frente a estas extracciones masivas. El texto introduce aquí la parte quizá más técnica de nuestra exploración, mencionando alternativas tecnológicas descentralizadas. Habla de tecnología blockchain y de protocolos abiertos. Sí, conceptos que a veces suenan lejanos. Justo eso. Para quien escucha esto y le suena a pura jerga tecnológica de programación, ¿cómo se traduce esta alternativa descentralizada en el mundo real, en la economía de a pie? El concepto central surge de una pregunta de pura justicia económica. Si resulta que somos millones de personas las que generamos el valor real de la red, me refiero a los dueños de los restaurantes que compran ingredientes y cocinan, Los trabajadores que conducen y se exponen en las calles. y los usuarios que generan los datos vitales y realizan las compras. Si todos ellos generan el valor, porque la propiedad de toda esa inmensa infraestructura pertenece exclusivamente a una sola corporación o a un puñado de accionistas. Claro, es que la aplicación vacía, sin usuarios buscando comida ni restaurantes ofreciéndola, no vale absolutamente nada. Son unos megabytes inútiles. El código, por sí solo, carece de valor sin la gran comunidad humana que lo usa a diario. Bajo esa premisa tan lógica, el texto introduce los modelos descentralizados de la llamada Web 3. Explicándolo de forma muy simplificada, hoy en día, cuando alguien pide comida, paga por el servicio y la empresa central se queda con la comisión directamente. Para enriquecer a sus accionistas e inversores, como decíamos. Y tanto el cliente como el trabajador y el propio restaurante son meros usuarios externos del sistema. Nunca participan de las ganancias de la red. Pero en una red abierta basada en blockchain, la estructura de incentivos es más parecida a la de una cooperativa digital. O sea que la relación de poder cambia desde la base misma de la plataforma. Cambia radicalmente. Imaginemos que por cada pedido de comida que se hace a través de esta nueva red, o por cada entrega que un repartidor completa exitosamente, un protocolo de código abierto reparte automáticamente un token digital a los participantes. ¿Y ese token qué representa exactamente en la economía real? Ese token es, a efectos prácticos, como una minúscula acción bursátil. Es una fracción de la propiedad real de esa red. Si la plataforma crece, si funciona bien y se vuelve exitosa porque la comunidad local la adopta masivamente, El valor de esa red se reparte de forma proporcional entre quienes la usan y la mantienen viva con su esfuerzo. eso es. Ya no hay una corporación extractiva en el medio succionando un 30%. El algoritmo, por supuesto, sigue existiendo para coordinar rutas y tiempos, porque la eficiencia técnica es necesaria, pero la propiedad del sistema está distribuida entre sus usuarios.
precarios en verdaderos copropietarios de la infraestructura digital. Cambia las reglas del juego capitalista por completo. A partir de este gran cruce de caminos en el que nos encontramos hoy, el autor detalla 3 posibles escenarios para la próxima década. Vamos a repasarlos. ¿El primer camino que menciona? El primer camino es la consolidación absoluta. Las grandes corporaciones de plataformas actuales logran resistir todas las presiones regulatorias, absorben a sus competidores más pequeños y se terminan convirtiendo en monopolios de infraestructura global. Monopolios casi imposibles de desafiar. Ese sería el escenario más continuista, donde ganan los gigantes actuales y blindan su posición. ¿Y el segundo escenario que plantea el texto? El segundo es la vía de la regulación estricta desde el Estado. Los gobiernos intervienen de forma contundente en el mercado, imponen normativas laborales muy severas, trocean a estas macroempresas por prácticas monopolísticas evidentes y limitan drásticamente por ley su capacidad para recolectar y monetizar datos masivos. Que es algo que, de hecho, ya estamos empezando a ver con algunas legislaciones recientes en varias regiones, una especie de freno de mano gubernamental. Y finalmente, el tercer escenario sería el de la descentralización tecnológica que comentábamos con los tokens. O más bien un escenario de coexistencia compleja, ¿no? Sí, un futuro bastante híbrido donde estas plataformas corporativas gigantescas conviven y compiten directamente por los usuarios con nuevas redes abiertas y descentralizadas que son propiedad de la propia comunidad local. Madre mía, la cantidad de capas de complejidad que tiene todo esto. Recapitulando nuestro viaje en este análisis a fondo de hoy. Es asombroso cómo cambia la perspectiva. Lo que comienza con el simple y llano deseo de comer una hamburguesa con patatas un jueves por la noche estando cansado, Un acto trivial, termina siendo una participación directa, activa e indispensable en la infraestructura económica más vasta, compleja y quizá más despiadada jamás construida por la humanidad. Sirve para poner en perspectiva cada clic que hacemos en una pantalla. Y esto nos devuelve a la gran pregunta que resuena casi como un eco en las últimas páginas del texto. Esa pregunta que lo engloba todo. ¿Quién poseerá Internet? Es vital comprender esto. Estas plataformas ya han dejado de ser simples aplicaciones de ocio o conveniencia en el móvil. Son infraestructuras críticas. Son las nuevas carreteras comerciales, los nuevos puertos logísticos, las redes eléctricas de nuestra era digital. La forma en que se diseñen hoy, la forma en que se regulen y, en última instancia, cómo se distribuye su propiedad y gobernanza. Definirá irremediablemente cómo se reparte el poder, la riqueza y las oportunidades económicas en las próximas décadas. Es un tema de calado histórico. Totalmente. Estamos escribiendo las reglas del juego del siglo XXI ahora mismo. Pues, para cerrar esta exploración exhaustiva, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento final. Un pensamiento bastante provocador para que quien nos escucha se lo lleve consigo. Y bueno, le dé un par de vueltas la próxima vez que coja el móvil para pedir la cena. A ver esa reflexión. Si todo este inmenso poder corporativo, si toda la rentabilidad multimillonaria y el control de estos algoritmos depende absolutamente de su capacidad para predecir al milímetro nuestras rutinas, nuestros hábitos de consumo y nuestra búsqueda constante de la máxima comodidad, es fascinante plantearse algo. Te escucho. ¿Qué pasaría si de forma totalmente consciente e intencionada empezáramos a inyectar un poco de caos e imprevisibilidad en nuestras decisiones digitales diarias? romper el patrón. Exacto. ¿Podría el simple acto humano de ser intencionalmente erráticos, de romper nuestros propios patrones previsibles de consumo, convertirse en la nueva forma de resistencia económica en este siglo? Es una perspectiva sumamente sugerente, desde luego. Una manera de recordarle a la máquina, al gerente invisible, que el factor humano, por muchos datos masivos y servidores que existan, sigue siendo en el fondo incalculable. Con esa idea nos despedimos por hoy. Ojalá este análisis haya aportado algo de luz y una nueva mirada crítica sobre esos pequeños e insignificantes gestos cotidianos que hacemos frente a la pantalla de cristal. La invitación queda abierta para seguir cuestionando siempre el mundo que nos rodea y, sobre todo, las enormes infraestructuras invisibles que lo sostienen en la sombra. Ha sido un placer desgranar todo esto. Hasta la próxima inmersión en los datos.